Hola chicos, hoy vamos a hablar acerca del perímetro. Entonces, déjenme preguntarles, ¿qué es el perímetro? Bueno, en matemáticas, el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica. Como por ejemplo, acá tenemos un pentágono. Un pentágono tiene 5 lados. Acá podemos apreciar, tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si sumamos estos 5 lados, vamos a tener el perímetro. Bueno, también podemos decir que una figura geométrica es un polígono. Entonces, déjenme preguntarles, ¿qué es un polígono? Bueno, los polígonos son las superficies limitadas por los lados rectos. Existen dos clases de polígonos. Están los polígonos regulares y los polígonos irregulares. Los polígonos regulares son los que tienen los lados, todos sus lados son iguales. Como por ejemplo este triángulo, tiene 3 lados, pero los 3 lados son iguales. Este es un hexágono, tiene 6 lados, pero sus 6 lados son iguales. Luego está el cuadrado, el octágono, el pentágono y así hay diferentes figuras geométricas que son regulares. Ahora, los irregulares son los que tienen sus lados de diferentes medidas, como por ejemplo el rectángulo. Solo tiene 2 lados iguales, uno más largo que el otro. Luego está el rombo, el trapecio, entre otros. Ahora, también están los paralelogramos. Los paralelogramos son los que tienen lados paralelos en sus lados opuestos, como por ejemplo un rectángulo, un romboide, el rombo, entre otros. Ahora, sigamos con lo que es un perímetro. Como habíamos dicho antes, el perímetro es la suma de todos los lados. Bueno, está aquí. Tenemos un cuadrado. Si yo digo que tengo un cuadrado, quiere decir que 4 lados son iguales. Si yo digo que este cuadrado tiene de medida 4, entonces quiere decir que este lado va a medir 4, este otro va a medir 4, este otro va a medir 4 y este otro va a medir 4. Tengo que sumar los 4 lados. A continuación vamos a ver un ejemplo. Ahora, 4 más 4 es 8, más 4 es 12, más 4 es 16. Entonces, el perímetro lo obtenemos sumando esos 4 lados. El total de nuestro cuadrado es igual a 16. Ahora, también hay fórmulas dependiendo de cada uno de ellos. Por ejemplo, a continuación veremos este. La fórmula de un cuadrado es P igual a 4 por L, siendo L igual al lado. Un cuadrado cuenta con 4 lados iguales, por lo tanto, con el valor de uno de ellos podemos multiplicarlo por 4 y obtener el total de la forma del perímetro. Entonces, si yo digo que esta L es igual a 6, voy a multiplicar a 4 por 6, siendo el total del perímetro 24. Ahora tenemos un rectángulo. Como habíamos dicho anteriormente, el rectángulo solo tiene 2 lados que son iguales en el total de los 4. Entonces la fórmula va a ser igual P 2 por N más 2 por M. La justificación es la siguiente. Un rectángulo, al igual que un cuadrado, tiene 2 lados, solo que 2 de ellos son más largos que los otros 2. Por lo tanto, se tiene que multiplicar cada uno de los lados por el número 2. Y vamos a ver también el de un pentágono regular. Por ejemplo, su lado lo vamos a representar por A. Entonces, como son 5, vamos a multiplicar a la letra A por 5, ya que un pentágono regular está conformado por 5 lados de la misma medida. Por lo tanto, con el valor de uno de ellos y multiplicándolo por 5, podemos encontrar el valor del perímetro. Estas fórmulas solo se pueden utilizar si sus lados son iguales. Por ejemplo, tenemos estas figuras. Este es un triángulo. Si nosotros tuviéramos un triángulo regular, podríamos con un lado de ellos que sepamos, lo podemos multiplicar por 3 y obtenemos el perímetro. Pero por ejemplo, este triángulo no es regular porque uno de sus lados es más largo que todos los demás. Esto es un cuadrilátero. Como habíamos mencionado antes, si tenemos un cuadrado, solo lo multiplicamos por 4 y obtenemos el resultado. Pero como este no es un polígono regular, no podemos utilizar esa fórmula. La fórmula solamente la vamos a utilizar a los polígonos regulares. Los que son irregulares, vamos a obtener el perímetro sumando sus lados.
Ahora, ¿para qué saber el perímetro? ¿O en qué nos ayuda a conocer el perímetro? Bueno, el perímetro nos ayuda a saber la longitud de un área. Por ejemplo, si ustedes quieren saber cuánto mide su casa, lo único que tienen que sumar es el ancho por el largo de su casa. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, o medir con sus compañeros quién tiene la tablet o el smartphone más grande, lo único que tienen que hacer es tomar las medidas de ancho y las medidas de largo, sumar el total y así van a poder obtener lo que es el perímetro. Los animo a probarlo.